Obviamente, en la gestación, el desarrollo, el reacomodamiento de este patrón global de poder, ¿no es cierto?, que tiene, como les decía, que dura casi 5 siglos, o por lo menos que es es el periodo que nosotros vamos a abarcar, confluyen varios procesos que nos interesa que ustedes tengan en claro desde el primer momento, porque son procesos que vamos a ir trabajando a lo largo de las distintas unidades. En el plano económico hay un proceso de configuración de un espacio de escala crecientemente global, estructurado sobre profundas asimetrías entre Europa y las regiones no europeas, pero también sobre asimetrías entre distintas regiones europeas, que incluso se mantienen hasta la actualidad, ¿no es cierto? Basta leer en los diarios digamos, el costo social que tiene la implementación de políticas gestadas por la llamada troika europea respecto del resto de los países europeos, concretamente los países del sur europeo, los países mediterráneos, ¿no es cierto? La aplicación de recetas de ajustes que, digamos, entre otros elementos de fundamentación, se sostienen en lugares comunes ligados a la indisciplina laboral de los griegos, los portugueses o los españoles, las dificultades para establecer lógicas de autoridad que no impliquen un gasto improductivo, etc. Pero además, en el caso en el cual nosotros nos vamos a centrar, que es la ocupación del territorio americano, estas asimetrías se racializan, en consonancia con lo que les decía antes, ¿no? Que ese patrón global de poder tiene una matriz racial, que es un invento de la modernidad, y un invento de la modernidad que surge, sobre todo, según Quijano, a partir de la conquista de América, está en la base de esas asimetrías, ¿no es cierto? Las diferencias económicas tienen un correlato en diferencias raciales. Incluso Quijano hace una observación que es muy interesante, que es que el capitalismo, en sus sucesivas oleadas expansivas, se centra en la consolidación del trabajo asalariado en las áreas nucleares, pero eso no obsta para que en las áreas periféricas sigan manteniéndose formas de trabajo que no son salariales, que tienen que ver con mecanismos compulsivos de reclutamiento laboral, formas serviles, ¿no es cierto? Bueno, y lo que dice Quijano es que eso tiene que ver con que se fue gestando un imaginario en el cual se supone que, bueno, si existen estas jerarquías raciales, efectivamente también estas jerarquías raciales pueden sostener que los que no son blancos estén obligados a prestaciones laborales no remuneradas, ¿no es cierto? O, bueno, en el correr del tiempo, ya más cerca de nuestra contemporaneidad, que tenga que se naturaliza el hecho de que los que no son blancos puedan cobrar salarios más bajos, ¿no es cierto? Entonces, hay una configuración jerárquica de los espacios políticos, estructuradas en torno a estas ideas que planteábamos antes, ¿no? Centro, periferia, países nucleares, países periféricos. También hay en las regiones europeas una jerarquía de este tipo, y además hay una racialización de las asimetrías. En el plano político, los procesos que nosotros vamos a recorrer, en esta materia son fundamentalmente el de centralización política, que tiene como motor el fortalecimiento de las monarquías, pero que a través de ese fortalecimiento de las monarquías permite avanzar en la construcción del Estado moderno, aún con todos los conflictos que esto implica, ¿no? El fortalecimiento de las monarquías, que implica ir consolidando gradualmente el Estado moderno, no es un proceso libre de tensiones o de conflictos de diversa índole, religiosos, estamentales, institucionales, eso también lo vamos a ir viendo, pero a pesar de esto es indudable que la centralización de las estructuras de poder en las monarquías
llamadas en algunos casos administrativas, en otras tradiciones absolutas, es un elemento clave en el proceso de formación del Estado. Incluso hay un autor francés, un historiador francés que se llama François Furet, que plantea un interrogante muy interesante, que es el siguiente: bueno, ¿cómo puede ser que las mismas instituciones de la monarquía absoluta francesa anteriores a la revolución hayan permitido sostener el proceso revolucionario? Y la respuesta tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no es cierto? Bueno, este fortalecimiento de las monarquías genera una trama institucional que es la que va a sostener el desarrollo del Estado moderno, aunque este sea un Estado revolucionario o posrevolucionario. Y el otro proceso, que también está ligado al anterior, que nosotros vamos a analizar, es la organización de los estados nacionales a partir de la lógica de la soberanía, ¿no? El Estado nacional se constituye en la unidad política que se plantea a sí misma como la sede de un poder que no reconoce ningún otro poder sobre él, aunque en la discusión en torno a la soberanía haya concepciones diferentes que también vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, si el proceso de centralización política que inician las monarquías se despliega entre los siglos XVI y XVIII, el proceso de organización de los estados nacionales es un proceso característico del siglo XIX. En el plano sociocultural también se articulan distintos procesos que vamos a tratar de ir relevando a lo largo de la materia. En principio, y en consonancia con la propuesta de la facultad de incorporar de manera transversal la perspectiva de género, como les decíamos en la presentación, lo que vamos a tratar de explorar es cómo se va gestando una cultura política secular, desacralizada, individualista y viril. Esta es una categoría que tomamos de una teórica del feminismo española, Amparo Moreno Sardá, que habla del arquetipo viril. El arquetipo viril es un ideal imaginario de hombre que es conquistador, avasallante, blanco, obviamente heterosexual, católico o cristiano, y esos señalamientos que hace Amparo Moreno Sardá sobre el arquetipo viril nos parece que pueden servir no solo para caracterizar un tipo humano, sino también para caracterizar una cultura política que digamos, se estructura sobre la base de ese ideal tipo masculino, viril, avasallante, etc., ¿no? Y esto es clarísimo en el modo en que se va conformando el espacio de la ciudadanía, por ejemplo. No en vano las mujeres recién acceden al voto en el siglo XX, porque efectivamente las primeras formas de estructuración de un espacio político están construidas sobre el formato, sobre el modelo de este arquetipo viril. En ese marco, obviamente, el patriarcado opera como un soporte de las configuraciones socioeconómicas y políticas, ¿no? El patriarcado es un punto de apoyo fundamental para determinada configuración económica, como por ejemplo la del capitalismo, en el cual los hombres trabajan en la fábrica, por ejemplo, y ese trabajo es remunerado, y la mujer es confinada en el ámbito de lo doméstico, haciendo un trabajo que no es solo reproductivo, sino que es productivo en relación al capitalismo, pero que sin embargo no se visualiza como tal. Y lo mismo en relación a las configuraciones políticas, ¿no? Tenemos una cultura política viril masculina durante digamos, los siglos XVIII al XX, hasta la segunda o tercera oleada del feminismo, una cultura política viril que efectivamente no le reconoce a la mujer un espacio de participación. Pero además, y esta es otra cuestión que es importante tener en cuenta desde el punto de partida de la materia, esto se inscribe en una geopolítica del conocimiento que establece que las categorías y los conceptos que se forjan en la cultura europea tienen valor universal.
con las categorías que se formulan en los procesos de producción de conocimiento de la ciencia estándar europea, se supone que podemos analizar e interpelar cualquier situación. Y eso también tiene, digamos, un potencial de violencia simbólica, de profunda descalificación de otras formas de volver inteligibles las experiencias sociales, políticas, sexogenéricas en las que tomamos parte y que nos atraviesan, ¿no es cierto? Porque de alguna manera descalifica otros patrones u otros marcos de visibilidad ligadas a otros mundos culturales. El otro proceso que también ubicamos en el plano sociocultural es el de la multiplicación de las formas de resistencia a diferentes escalas, local, regional, interregional. Retomando un poco lo que decíamos antes, la jerarquización de base racial que se va estructurando a lo largo de esa conformación del patrón global de poder basado en relaciones coloniales asimétricas, hace que la lente, el mirador a partir del cual observamos estos procesos de resistencia, pongan el foco en, por ejemplo, las grandes revoluciones, la norteamericana, la francesa o incluso las hispanoamericanas, y se invisibilicen otras formas de resistencia de comunidades esclavas. Hubo en el noreste de Brasil, bien digo, por ejemplo, una comunidad de esclavos, digamos, cimarrones, que son se les llamaban esclavos cimarrones a los que se escapaban de las plantaciones donde la mano de obra esclava era dominante. Hubo una experiencia que duró casi 80 años de una organización comunitaria que se mantuvo resistente al poder colonial, que algunos historiadores incluso han caracterizado como un Estado dentro del Estado colonial, si es que podemos hablar de Estado colonial, que es otra cuestión que iremos discutiendo, y sin embargo esa forma de resistencia no tiene un lugar de gran visibilidad, por lo menos en las perspectivas dominantes, ¿no? Es casi un caso singular, hasta exótico podríamos decir, que parece que solo le puede interesar a los historiadores, pero sin embargo fue una experiencia que desafió al poder colonial durante 80 años, y eso no lo vemos. Movimientos de resistencia indígena, movimientos de autoorganización de mujeres, todo eso tuvo lugar a lo largo de estos 5 siglos. Sin embargo, y forman parte, ¿no?, de ese proceso de multiplicación de las formas de resistencia. Sin embargo, han quedado opacadas porque, bueno, la lente occidental sobredimensionó el peso de las revoluciones norteamericanas, francesas o incluso las revoluciones de independencia hispanoamericanas, y opacó, digamos, descuidó estas otras formas de resistencia. Con esto no quiero decir que no sean importantes lo que se conoce como el ciclo de las grandes revoluciones, que de hecho nosotros lo vamos a trabajar, pero sí quiero marcar que efectivamente el proceso de formación del mundo moderno es un proceso fuertemente atravesado por conflictos, tensiones, violencia, y que muchas de esas experiencias de conflicto que fueron, digamos, aplastadas por medios violentos, han quedado absolutamente invisibilizadas. Y el otro proceso que nos interesa remarcar en el plano sociocultural es lo que podríamos caracterizar como el disciplinamiento social propio del siglo XIX, ya en el marco de la formación y consolidación del Estado-Nación, y que es un proceso de disciplinamiento que se gesta en la confluencia del poder del Estado y las necesidades del mercado. Y acá vamos a ver una gama importante, muy importante de estrategias de disciplinamiento, ¿no? Desde, por ejemplo, las leyes contra vagos y mal entretenidos, ¿no?, que le exigen a los que andan deambulando por la campaña lo que se llamaba
por ejemplo, la papeleta de Conchavo, ¿no? Una documentación que certifique que tienen un empleo regular, hasta legislación que tiene, por ejemplo, efectos minorizantes sobre la mujer, como el Código Vélez Arfield en Argentina, ¿no? Que no considera a la mujer sujeto de derecho. Entonces, este es otro elemento que vamos a tratar de ir recorriendo a lo largo de la materia, ¿no? Que tiene que ver con el modo en que se van gestando estas prácticas de disciplinamiento social que responden tanto a los recursos diríamos, jurídico-institucionales del Estado, como a las necesidades de un mercado capitalista en expansión que necesita disciplinar mano de obra para vehiculizarla hacia las empresas capitalistas. Bueno, esto que les mostramos en este breve video intentó ser algo así como una mirada panorámica de los contenidos que vamos a trabajar a lo largo de la materia. La próxima reunión empezaríamos ya con la unidad 1, que es una unidad corta, en la cual lo que intentamos hacer es definir algunas líneas conceptuales para el análisis de los procesos que estuvimos señalando en esta primera clase virtual. Así que, bueno, tendrían que leer la selección de textos de Dussel, de Enrique Dussel, de Aníbal Quijano, María Lugones y Silvia Rivera Cusicanqui. Nos vemos entonces en la próxima reunión. Cuídense mucho y esperemos que si respetamos la cuarentena podamos tener clases presenciales lo antes posible.